Momento de adentrarnos en esta tertulia apasionante, por cierto. A modo de introducción, digamos que Uruguay está conformado en más de un 50% por mujeres, en primer lugar. El 52%, ahora ya una de nuestras invitadas me está acotando que ya por supuesto la vamos a presentar como debe. 52% entonces de la población del Uruguay son mujeres. El 67% de las egresadas de la Universidad de la República son mujeres. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta estos datos, y hay más que vamos a estar compartiendo en instantes, para poder debatir también con lo que tiene que ver con la representación de este género en, por ejemplo, el Palacio Legislativo. Por lo pronto, a modo de introducción, rápidamente algunos datos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de este año que apuntan que en Uruguay el promedio de mujeres en el gobierno es del 14,3%, por debajo del promedio mundial de América Latina, mientras que en cuanto a la representación parlamentaria femenina, el promedio es de 13,1, por debajo de la media mundial, que es de 21,8, e incluso de la media de los países árabes. Danilo Astori lo decía en el Parlamento cuando la visita de Emma Watson y también de la presentación de las firmas, Uruguay tiene menos representación parlamentaria que Arabia Saudita. Pero vamos a discutirlo con nuestros invitados en esta oportunidad. Están como invitados, no están como conductores de Buen Día Uruguay. El señor Cristian Font, muy bienvenido. Gracias por invitarme, Soledad. Un tema apasionante porque además viste que Emma Watson, acá la opinión de los hombres es muy importante. Emma Watson cuando vino al Uruguay lo vino para, ella vino por este Naciones programa Unidas, que se llama He for She, ellos por ellas, donde justamente se busca la solidaridad del sexo masculino para temas de género. Así que bueno, su opinión será muy importante, por Muchas cierto. gracias, Soledad. Bueno, con un fuerte aplauso vamos a recibir a Glenda Rondán. Muchas gracias. Glenda Rondán, que fue electa en las elecciones de 1999 como diputada por el Partido Colorado, desde el año 2000 al 2005. Estuviste representando también al género femenino, si se quiere, en el Parlamento, cuando no existía para nada esta posibilidad de la cuotificación en las listas. 2 periodos edil, además. Exactamente, sí. Además edil, y actualmente asesorás también en todo lo que tiene Soy que ver con asesora de equidad y en el Ministerio género. de Educación y Cultura. Muy bien. Bueno, Glenda, así que tu experiencia es muy valiosa para que la compartas junto a nosotros. Y un Muchas grande de esta gracias. casa, el señor Federico Paz. Muchas gracias. Me han cumplido el sueño, siempre quise que me inviten a este Buen Día Uruguay y bueno, hoy estoy Ha muy sido un contento de gusto. poder Fue estar acá. difícil contactarlo, pero por suerte, Sí. gracias a producción y los esfuerzos Felicitaciones por el de premio. todo el Fue equipo, difícil, logramos. quería felicitarlos por el premio también, exactamente, y bueno, saludo a todos los que me conocen. Sí, me contactaron, me encontraron en el pasillo acá del canal y me dijeron, ¿querés venir? Y vine. Yo vine porque estaba Lucas Hugo, pero me encanta Sí. el tema y... Bueno, no, muy bien. hablando un poco en serio, Arran- ahora arranque usted con la... Yo Arranquemos tengo una entonces, posición muy clara y definida. primero con lo que fue la presencia de Emma Watson, y digo que fue importante la presencia de Emma Watson, aunque muchos nos cuestionamos en ese momento, porque bueno, se llegó la información muy rápido de su venida, a qué venía, qué tenía que ver la heroína, digamos, de Harry Potter con el tema de género. Bueno, esto era un poco el discurso que ella ofrecía a propósito de su involucramiento en esta causa que tiene que ver con el género femenino, con la igualdad, la paridad de oportunidades. Esta era la presencia de Emma. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Esto era en la ONU, ¿no? Cuando vino a nuestro país, donde sus palabras fueron muy escasas, pero luego sí ofreció un importante discurso. Emma Watson, que lo que más destaco de lo que ella decía es esa invitación a hacerlo juntos,
hombres y mujeres, no hombres contra mujeres. Y yo creo que eso es algo muy importante de destacar en este discurso que escuchábamos recién. Bueno, adelante. Vamos a arrancar en primer lugar, Glenda, contigo, con tu experiencia personal como diputada, con tus posibilidades también en aquel momento de acceder a encabezar una lista por el Partido Colorado. Arranquemos, digamos, por tu experiencia, ¿verdad? Como política en este país. Yo lo primero que quiero hacer que ustedes han sido para mí una bendición hoy. Aclarar que apareció un Facebook, que no soy yo, que habla en contra de la codificación. Yo creo que de eso yo no tengo que aclarar nada porque mi posición está más que clara. Aparece alguien con mi nombre, que no soy yo, diciendo que estoy en contra de la cuota. Yo creo que la cuota es imprescindible. Va más allá de la historia política de cada una de nosotras. Porque cada una de nosotras, las que son veteranas como yo, hemos hecho nuestro camino de acuerdo al partido en el que estuvimos de maneras diferentes. Miren, yo les pongo un ejemplo. El Partido Socialista hace décadas que tiene la codificación. Es decir, que las mujeres del Partido Socialista no han pasado por las mismas cosas que hemos pasado las mujeres del Partido Nacional y, en el caso en tanto yo estaba en el Partido Colorado, las mujeres del Partido Colorado, donde no existía la codificación. Y realmente era muy, pero muy difícil llegar. Había que estar dando examen todos los días. Y yo siempre me hice la misma pregunta. Yo puedo ser mucho menos inteligente que un hombre. Puedo ser igual, pero puedo ser más. Ahora, ¿por qué yo me tengo que capacitar? ¿Dónde se capacitan los hombres, diputados, senadores, ministros, etcétera? Que yo sepa, no se capacitan en ningún lugar especial. Durante muchos años de trabajo, se pudo llegar a esto, que sinceramente es nada, porque es un periodo. Si no se reforma y si no se logran más periodos, en el próximo periodo no sabemos qué es lo que va a pasar. Y la otra cosa que yo quiero agregar, que para mí, y esta es una posición muy personal, que quizás pueda diferir con alguna de mis compañeras, no es cualquier mujer. Como recién me acotaba, creo que Federico, no es cualquier hombre para que me represente a mí en el Parlamento. No se trata solo con ser mujer. Se necesitan muchas cosas más. Para mí, en primer lugar, tener la vocación política que supone tener vocación de servicio. Y que eso, la vocación de servicio, no muchos y muchas la tienen. Es decir, que hay que reunir una serie de condiciones y también hay que tener una trayectoria. Bien. No se puede sacar una Juanita o un Florero y ponerla ahí porque yo necesito poner a una para después sacarla y ponerle suplente. Bien. Que eso Vamos es a lo ir que igual a mí me da un poco de miedo, ¿no? Desentrañando todo este asunto que es bastante complejo, por cierto. A mis compañeros varones, quisiera preguntarles si acaso no les ha llamado la atención a ustedes que, manejando estos datos que decíamos, ¿verdad? Un 52% de la población es mujer, la mayoría de las egresadas de la facultad, o sea, bien formadas y preparadas, son mujeres, y que sin embargo esa realidad no se refleja en el Parlamento. Hay que remontarse un poco a los antecedentes históricos de este país, que como tal está por cumplir 200 años, o está cumpliendo, o lo cumplirá de independencia, de autonomía, y recién hace 76 años que las mujeres votan en este país. Recién hace 76 años. Fue en 1938 cuando se permitió votar a la mujer. Y recién en el periodo siguiente, en 1943, cuando por primera vez alguna mujer integró la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Fue electa una senadora en aquel entonces, 1943, y 2 diputadas. Luego, como una estaba de suplente, accedió también a un puesto en la bancada. Me parece que esto es un tema que viene arrastrándose de hace muchos años. Igual entiendo que se ha intentado modificar, o se va modificando naturalmente, sin la necesidad de una cuota. Yo pienso que la cuota, tener que llegar a este extremo de la cuota, no habla muy bien como sociedad de nosotros. Y lo dije una y otra vez, para mí los mejores preparados, sean hombres, mujeres, tienen que estar ocupando los órganos de gobierno, los órganos de decisión. De todas maneras, de un tiempo a esta parte, y digo esto va cambiando porque tenemos intendentas mujeres electas, no suplentas, hubo ciudadanos de distintos departamentos que han elegido a una mujer para que los gobierne. Tenemos ministras, de hecho, una mujer es la que maneja una de las empresas del Estado más importantes como es Antel. Queda mucho camino por recorrer, queda muchísimo camino por recorrer. Hay mucha culpa de los hombres
que se aferran a determinados cargos sin la posibilidad de abrir el espectro a que otros hombres y mujeres vengan a aportar, vengan a participar, y también en definitiva de la sociedad toda, del electorado, que es el que levanta la mano o pone su voto para uno o para otra. Cristian, a mí más me importa también tu quisiera hacer una participación. pequeña aclaración a lo que dijo Federico. Federico, yo hay una cosa que voy a discrepar contigo. No es tan así de simple que se llega porque sos capaz. Bueno, y porque, no pero es ese debería así. ser el escenario ideal. Sí, debería ser. Eso es lo que yo dije, debería ser el escenario ideal. No es Hay un punto así, interesante y porque no eso. es así, es indispensable la cuota. Si fuera así, no precisábamos cuota. Claro, por eso, pero no habla bien como sociedad de nosotros, No, es claro lo que que quiero no. decir. O sea, el escenario ideal es que los más capaces nos gobiernen, no los que llegan por Eso sería cumplir el con una ideal, cuota está político-partidaria, lo que sea, exacto. Cristian, vos además participaste Sí, de personalmente poner tu cuota. en una campaña que tiene que ver con esto, Sí, ¿no? yo tengo una Donde te posición- involucrás, o sea, sí. como comunicador y periodista te involucrás directamente en esta causa. Como ¿Por qué? ciudadano, primero, y como hombre también. Yo tengo una posición muy clara al respecto. Para mí es un absurdo que hoy por hoy haya tantos ámbitos de gestión y decisión regulados, te diría que casi automáticamente, por la presencia de los hombres. Es un sinsentido y, como vos bien decís, no condice con otras realidades del país, como hablabas vos ya no solo de lo que puede ser un censo de población, sino, por ejemplo, de egresadas universitarias. Yo voy a poner una analogía que quizá pueda sonar antojadiza o extraña. Nadie debe conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, hay una medida para evitar que ello ocurra, porque en los hechos ocurre. ¿Cuándo se pondera y se destaca? Miren, se hizo tal control y la verdad fue, las espirometrías, el porcentaje de espirometrías positivas fueron muy pocas, cuando hay una medida o una sanción de por medio. Es triste, como bien dice Federico, habla mal de nosotros como sociedad, pero la verdad, si no pesa una medida, una norma, que es una norma aparte social, lamentablemente no se termina por acatar. Y a mí me preocupa especialmente que no es prioridad, porque es prioridad de los grupos, de los colectivos, del colectivo social, sin duda, de grupos de diferentes personas que participan a diferentes partidos, pero no lo veo como prioridad de los candidatos y me parece un mensaje bastante... No hay mujeres en la fórmula. Bastante errático. No hay mujeres en la fórmula. Y en algún caso yo tengo alguna, que acá seguramente voy a discrepar con Glenda, yo por ejemplo tengo alguna diferencia. Por ejemplo, me parece un mensaje contradictorio el hecho que Mónica Xavier integre todas las listas del Frente Amplio. Claro, porque sabemos que en todo caso ocuparía un cargo, además. Claro, sí, no todas, pero algunas. Me parece un mensaje contradictorio. Pero en el lugar que que ocupan los cargos en las listas, no va a salir senadora. Voy a poner el ejemplo en la lista que yo integro, que es la 711. Va novena. La 711, ojalá sacara 25 senadores, pero Mónica es simplemente un elemento simbólico. Bueno, más allá de un caso puntual. Yo no veo que va a aparecer. De un caso puntual. Y otro detalle, Mónica jamás, como muchas de nosotras, le sacaríamos el lugar a una compañera. Porque si hay algo que tenemos las mujeres son códigos por supuesto que respetamos. Esto no es una valoración sobre la autora No, Xavier, por eso no quiero ir aclarar. a personas específicas. Déjenme retomar, por favor, una cosa que me parece importante. Porque la mayoría de nosotros, ¿qué tan conscientes somos cuando votamos de a quiénes elegimos en el Parlamento? Más allá de algunos líderes puntuales de cada partido, porque también nos tenemos que sincerar. ¿Cuánto sabemos realmente quiénes nos están representando en el Parlamento? Tanto en diputados como en senadores. La mayoría de nosotros. Yo creo que somos los menos. Claro, porque hay los otro que en todo detalle. caso tenemos esa información. Entonces, la oportunidad de integrar la lista es lo que pasa a ser fundamental, porque es la puerta de entrada. Después habrá que demostrar en los hechos ese talento que decía Federico, esa aptitud para estar en el cargo. Pero la realidad es que hoy votamos sin saber a quiénes votamos. Sí. En la mayoría de nosotros lo que tiene que ver con la integración del Parlamento, del Palacio Legislativo. Pero no es poner en la lista por poner allá en el último orejón del tarro, es poner en la lista a una mujer en un cargo, en un lugar con expectativa de acceder a una En un bancada. ratito nada más vamos a conocer la opinión de la gente en la calle y yo ya les voy diciendo algunas frases que se están observando en las distintas redes a propósito de este tema y que están en contra de la cuotificación para que ustedes después me las puedan contestar. Frases como, las mujeres están aprovechando del machismo por este asunto de la cuotificación, una frase recurrente, no hay nada más discriminatorio hacia las mujeres que esta ley de cuotas, que repetimos va a regir únicamente por ahora para estas elecciones. Vamos a escuchar la opinión de la gente y luego me contestan a propósito de estas opiniones. ¿Es machista la política uruguaya?
Yo creo que el Uruguay tiene algo de machista de años, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi sector está impulsando más participación de los afrodescendientes, de las mujeres, de otras, ¿no? Culturas, religiones. Sí, ¿Por qué dice eso? y uno ve las listas de los que están candidatados y mujeres muy pocas. Yo creo que hoy en día no, o sea, a lo que hay muchas políticas mujeres hoy en día, como que se está fomentando más que sea, en que haya igualdad, digamos, para la política, creo. Capaz que sí, hay gente que deberían de tener de pronto las mujeres un poco más de participación, pero es en función de si la mujer se pone en el lugar que debe ponerse. Yo pienso que no, es decir, en principio sí, hace muchos años atrás sí, pero ahora hay cada vez más personal femenino dentro de lo que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Inclusive en el Ministerio de Defensa, que es un ministerio fuerte, hubo una mujer ahí. En el Ministerio del Interior hubo otra mujer ahí. O sea que yo no lo considero que sea tan machista. Hay muchas cosas que mejorar. ¿Por qué crees que existe poca participación de la mujer en cargos importantes? Y porque el mismo hombre no le da esa oportunidad. Pero ahora yo veo que nos han superado, las mujeres en todo aspecto, en todas ramas, en los estudios, desarrollaron muchas cosas que nos igualaron en el deporte, en todo ámbito. La mujer tiene mucho trabajo, que la casa, que los hijos, trabajar en sí y atender al marido es mucho más simple para el hombre. No digo que no trabaje, ¿no? Pero la mujer trabaja más. De repente ahora la mayoría de las mujeres siempre acompañan en las bases. De repente capaz que no hay mujeres tan preparadas como para estar en primera línea. Yo pienso que ahora se le está dando más lugar a las mujeres que antes, porque están en el ejército, están por ejemplo en las empresas de construcción, están en todos lados, están ocupando lugares que antes no ocupaban. Muchas cosas bien interesantes que podemos sacar de toda esta encuesta, que ya le voy a dar paso a mis compañeros. Por lo pronto, esas frases que yo les decía recién, las más recurrentes que critican la cuota de género. También, por otra parte, si la vida política es acaso incompatible con los quehaceres también de una mujer en su vida, como madre y demás. Esa es otra de las preguntas planteadas. Y si están preparadas, lo están. Ahora, ¿están interesadas? Esa también es otra pregunta. Adelante, pueden agarrar la pregunta que quieran y un poco compartir con nosotros la opinión. Glenda, adelante. Interesadas no tienen por qué estar todas, porque es, como dije antes, un tema de vocación. No todas quieren ser bailarinas del Sodre, no todas queremos ser actrices, no todas queremos ser conductoras de televisión, ni tampoco todas las mujeres quieren ser mujeres políticas. Como para mí es una vocación y una profesión, entiendo que las que abrazamos esa vocación tenemos que tener el derecho de poder acceder. Pero ojo, no cualquiera. Por ahí tú decías muy inteligentemente una frase que se están aprovechando del machismo o algo así. Por supuesto, aprovechadores y aprovechadoras hay en todos lados. Pero ojo, las aprovechadoras no son solamente las mujeres, también hay varones que son aprovechadores. Sí. Es cierto que puede haber alguna mujer que se aproveche de la situación. Es cierto que puede haber alguna mujer en la lista que no esté preparada. Es cierto que puede haber una mujer en la lista que lamentablemente renuncie. O la hagan renunciar. O la hagan renunciar. Ojo, yo estoy hablando de supuestos, porque yo no tengo ninguna información de ese tipo. Pero es cierto que en el periodo anterior, como nunca tuvimos tantas ministras en ministerios como Defensa e Interior, que son ministerios que se piensa que son exclusivamente para los hombres y que se avanzó mucho, pero todavía falta. Todavía falta. Y lo que hay que tener en cuenta que si bien la cuota es importante, pero es importante porque si no el sistema político no es democrático, porque falta la mirada del 52%. Sí. Es así. Porque también está ese aporte. ¿Qué le aportamos las mujeres a la política? Eso es lo interesante también, de poder ser explícitos. Partiendo de la base, otra visión. Y otro conocimiento Adelante, también de lo que es la realidad del país, como decían, con otra visión. Hay un tema que es recurrente en distintas tertulias, ¿no? Cómo ha modificado el escenario de la sociedad a partir de que la mujer abandonó en parte
en parte, eso de dedicarse exclusivamente a los quehaceres del hogar y a la crianza de los hijos, ¿no? Lo tratamos cuando hablamos de educación, en fin, de otros temas. Y en esto me parece que también tiene que ver porque hoy en día la mujer sale al ruedo, sale al mercado laboral a reclamar y reivindicar lo que parece lógico y justo, tener las mismas posibilidades que cualquier hombre. Por eso empieza de cero en esto de la política también. Y en un rubro complicadísimo, como la política, en donde el poder seduce, el poder genera eso de no querer abandonarlo, el poder le da cierto sentimiento de omnipotencia a quien lo ostenta. Y abandonar eso para una persona debe ser muy complicado. Entonces, por lo tanto, incursionar en eso para la mujer, en un bloque monolítico que era exclusivamente de hombres, se está haciendo muy difícil. Por eso digo, me parece que la explicación hay que buscarla en la modificación de la sociedad, en los cambios que ha tenido la sociedad, y que me parece que lentamente, muy lentamente, vamos a llegar a que no haya cuestión de pensar, bueno, ¿cuántas mujeres tenemos? Falta una, faltan dos, no, que surja espontáneamente y que haya igualdad de condiciones a la hora de elegir. Cristian, también quiero que contestes a las críticas de que esta ley discrimina a las mujeres, en vez de darles la oportunidad, las discrimina por este asunto de que tengan que ir por cuotas y demás. Bueno, a ver, la discriminación se da en los hechos en cosas simples porque hombres y mujeres no somos iguales. A ver, y ya no esa entre tantas diferencias que tenemos un individuo de otro, pero para mí esa diferencia no tiene que aplicarse a este tipo a un ámbito, por ejemplo, de decisión o de trabajo, como puede ser, por ejemplo, la integración de un parlamento. Los horarios políticos son muy complicados para una mujer, por ejemplo, jefa de hogar. Eso quería decir. Ojalá que el derecho se diera naturalmente. Sería el escenario ideal. Puedo entender de dónde parte la afirmación de algunos televidentes, pero no comparto el espíritu. O sea, que discriminación positiva. Discriminación positiva podría ser, un buen apelativo para esto. Hay temas en los que yo creo que la mirada de los hombres carece de sensibilidad, temas que hacen a la realidad nacional, y voy a poner uno que es el primero que me viene en mente, un tema que hemos hablado mucho en condición de trabajadores y de padres, que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos, la licencia y todo lo que tiene que ver con la maternidad en este país y el sector empresarial. Algo que ha alcanzado algún logro puntual en el último tiempo, que es insuficiente a mi modo de ver. Claro, es insuficiente, pero ¿sabes qué? En cierta medida, si uno lo analiza, todo este movimiento enorme que han hecho estas mujeres, a las que quiero saludar y felicitar, que salieron a juntar firmas a lo largo y a lo ancho de la República, eso movilizó todo y ayudó a que el hombre comparta más las tareas con las mujeres. Y cuando las empiezan a compartir, la gente de la generación de ustedes, cuando empieza de repente a pedir la licencia por paternidad y cuando comienza a participar desde el embarazo, hay un colega tuyo, director de una murga, que no salió porque su mujer estaba embarazada. Tú no vas a salir por eso. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no dirigió Martín Timoteo para acompañar a su mujer en su embarazo? ¿Por qué no vas a salir tú? Porque son prioridades. Porque son prioridades. Bien. Y ese descubrimiento de estar con ese bebé desde el principio tiene mucho que ver con este enorme esfuerzo que hemos hecho la mujer. Ese tiempo, pero no me quiero desvirtuar del tema de género específicamente. Queda claro que cuando se representa a la mujer también se la está representando en lo privado, en lo doméstico, no solo en lo público. Ese 50-50 que tiene que estar representando a la sociedad uruguaya tiene que ser el 50-50 de cada hogar. Cuando estábamos en el Parlamento, mujeres como Margarita Perkovich, Beatriz Argimón, yo y otras más, salió la ley de violencia doméstica, la de acompañamiento en el parto, la licencia por maternidad, la ley de trabajadores y trabajadoras sexuales. Y podría seguir. Eso me importa mucho. Porque habíamos mujeres. Yo quisiera, Glenda, que vamos a escuchar a Beatriz Argimón primero, que también con su experiencia política nos puede hacer una devolución muy interesante. Pero ¿por qué esa representación? El tema de pelear por la cuota. O sea, ¿en qué nos beneficia como sociedad que esa representación sea lo más par posible? Porque también reflexionemos, quizás no es tan obvia la respuesta de cuál es el aporte real de esa participación de la mujer. Vamos a escuchar a Beatriz Argimón. La política uruguaya responde a lo que ha sido una matriz social donde culturalmente nuestra sociedad tiene un perfil machista. El tema que uno siente que en la sociedad se va evolucionando a pasos más acelerados que lo que los sistemas o los lugares donde se maneja el poder
van enfrentando el tema. Entonces, todavía quedan resabios fuertes en el sistema político en general. ¿Por qué existe poca participación de las mujeres en la vida política o en cargos importantes? Sí, en realidad, como tú decís, hay una diferencia. Una cosa es la participación, donde históricamente las mujeres uruguayas, desde las luchas por la independencia hasta el día de hoy, pelean en los más distintos lugares para trasladar su mirada. El tema es la dificultad en el acceso, en el manejo del poder político. Y ahí llama la atención en foros internacionales cómo un país que tuvo desde el punto de vista de la normativa claros avances a principios del siglo pasado, dándole la administración de los bienes a la mujer, el derecho de votar, la posibilidad de divorciarse por la sola voluntad de la mujer, tiene un problema en lo que tiene que ver con los lugares efectivos de las mujeres en los cargos de poder político, ya sea legislativos, ejecutivos o de conducción partidaria. Entonces, ese problema que tiene que ver con un grado de democracia interna es lo que esta ley de distribución de cuotas hace a efectos de ir subsanando lo que es una inequidad de miradas en el manejo del poder. En la medida que la mirada femenina y masculina complementaria estén en el manejo del poder, se perfecciona la democracia. Así como se construye en lo cotidiano la vida, hombres y mujeres juntos, así también tienen que construirse las políticas públicas de un país. Si no hay una parte y un sector de la sociedad que no está pudiendo contribuir con su mirada a la elaboración de las políticas, y eso obviamente va en contra de una mejor democracia. Muy interesante lo que nos decía y compartía con nosotros Beatriz Argimón, y lo que decíamos al comienzo, esto no es un debate entre machistas y feministas, esto tiene que ser un debate sobre el complemento de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre, y también en la política. Así que me gustaría una reflexión final porque nos quedan los últimos minutos de cada uno de ustedes. Tiene que ser breve, Glenda, una idea que quede bien clara que quieras compartir con la teleaudiencia. El país está conformado por hombres y mujeres. No se puede concebir un país en el que gobiernen unos y otros no. Y por eso, como decía Beatriz, esto tiene que ser hecho entre todos. Y con la visión de todos tendremos un país muchísimo mejor. Yo tengo muchísima confianza. Lo único que yo le pediría a la gente, que cuando se enfrente al momento de la lista, un poco lo que decías tú, lea la lista y vea, además de a los hombres, a las mujeres que votan. Como padre y como ciudadano, como simbólicamente también un poco como padre de una niña que está por nacer, quiero que el Uruguay donde ella crezca sea un Uruguay no solo más abierto, tolerante, sino un Uruguay más justo y equitativo. Así que si tiene que ser a través de una medida como la ley de cuotas, bienvenido sea. Bien, Fede. Ya lo dije al comienzo, yo también vivo rodeado de mujeres y celebro la capacidad que tienen las mujeres y que, repito, los mejores estén ocupando los cargos de decisión sin importar si son hombres, mujeres, gordos o flacos. Si es por esta vía de la cuota, bueno, lamentablemente será así porque no habla bien de nosotros como sociedad, pero sueño con que algún día el Uruguay tenga a los mejores en los cargos de decisión. Y lo hago breve para que Glenda me responda en 30 segundos si como mujer de política alguna se sintió discriminada por algún hombre. Sí, una no, muchas. Lo que pasa es que como yo soy una mujer que tengo un carácter bastante fuerte, se me discrimina una vez, no dos. Todas las mujeres de la política tienen un carácter fuerte. Yo creo que es un mecanismo de defensa fundamental. Sí, no tenemos más remedio. Yo lo que les quiero agradecer es que ustedes hayan puesto este tema en un programa que se mira tanto para que la gente preste atención. Les quiero agradecer infinitamente en nombre de esas mujeres anónimas que hoy no están acá, que fueron las que salieron a juntar la firma. Bueno, gracias a los 13. Realmente es súper interesante todo lo que decían. Gracias a ti por Glenda Rondán en Buen Día Uruguay. Un placer. Avanzar. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una breve pausa porque todavía nos queda mucho más para compartir en Buen Día Uruguay.